Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este lunes. Hoy es lunes 15 de septiembre del 2025, con muchísimo gusto, como siempre, un abrazo muy cordial, muy virtual, para darte la bienvenida al programa. Estamos iniciando en este momento la transmisión en vivo a través de Facebook Live en este histórico y patriótico 15 de septiembre, bueno, pues día, semana o más bien un puente largo para todos los mexicanos, cuando menos en México, y en otros países pues se tomarán su descanso si quieren, si no quieren pues también. Bien, pues dicho lo anterior, yo quiero invitarles para que se queden conmigo. Estaremos platicando de algo muy especial que sucede incluso en la mayoría de las familias, no puedo decir todas porque pues hay familias con un solo hijo, con una sola hija o sin hijos. Entonces esta edición del programa está elaborada tomando en cuenta a los padres que tienen cuando menos uno de sus hijos es el favorito, el consentido, o lo que se conoce como el niño de oro. El síndrome del niño de oro, vamos a platicar de él en esta ocasión, de cómo se desarrolla el dilema de los hijos favoritos. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué tanto daño les hace a los hijos favoritos? ¿Y qué tanto daño, yo creo que mayor daño, a los hijos que a lo largo del tiempo no se sienten los favoritos de papá o mamá o de ambos, no se sienten queridos, no se sienten tomados en cuenta? Y yo creo que ese es no solamente ver los factores del niño de oro, sino los otros niños, los niños de cobre o los niños de plomo, todo depende de cómo los califiquemos. Pero fíjate que esto es muy interesante porque, ¿sabes? Nos hemos encontrado con formas en que las personas, los papás, los hijos mismos, no identifican, o sea, evidentemente muchos no saben. Yo te podría decir que yo no sabía cómo se llama, cómo se denomina al hecho de tener dos cosas al mismo tiempo, mientras los padres le dan preferencia o tienen un trato distinto, mejor, especial para uno de sus hijos. Los otros hijos, cuando los hay, sienten que no está muy balanceada la cosa. Incluso, déjame comentarte que en muchas ocasiones he platicado con personas, hombres y mujeres adultos, que lamentan, que lloran, que recuerdan de una manera muy desafortunada el hecho de que a ellos, sus padres, no los querían. Incluso textualmente me han dicho muchas veces, es que a mí mi padre nunca me quiso. Yo entiendo que para mucha gente hay razones para poder decir algo tan tremendo como mi padre nunca me quiso, y evidentemente las pruebas, las razones
los hechos, las circunstancias, las vivencias, todos los recuerdos, pues se encaminan más o menos hacia esa interpretación de que si, por ejemplo, papá y mamá o mamá y papá tuvieron un hijo favorito, los demás tenían que pagar las consecuencias. Entonces aquí lo que se observa es que a un niño se le puede dar un trato especial, excepcional, se le exige perfección, en muchos casos, por supuesto, ocultan sus fracasos, lo sobreprotegen, no te preocupes, todo está bien, yo respondo por ti, tú eres el favorito. Incluso en ocasiones en que muchos papás, tratando de justificar el hecho de que tengan algún hijo con favoritismos, pues les llegan a decir, mijito, no te preocupes, es para que no se enoje tu hermano, tú sabes que eres mi favorito, mi favorita, tú sabes que te quiero mucho, pero no le digas a tu hermano, no le digas a tu hermana, o sea, siempre ocultando los fracasos del hijo favorito o ocultando el hecho de que papá o mamá le den un trato preferencial, elogiando sus éxitos de manera desproporcionada, es un triunfador, es un campeón, es lo mejor del mundo. Y se nota porque, te repito, cuando el caso es que tienen varios hijos y no a todos se les trata de la misma manera, entonces puede pensarse que evidentemente hay un hijo favorito. Yo creo que es un tabú, no sé cómo llamarle, el hecho de pensar que a todos los hijos se les quiere de la misma manera. Todos lo decimos, yo a mis hijos los quiero todos por igual, para mí no hay favoritos, pero el asunto aquí es que no es que tengamos un hijo favorito, sino más bien es el hijo con el que nos llevamos mejor, con el que es más afín a nuestra manera de ver las cosas y a manera de en que entre más obediente un hijo, bueno, pues es mejor hijo, es muy bien portado, deberías de ser como tu hermano, como tu hermana, y entonces lo que puede generar una enorme presión, de hecho lo hace, y genera dificultades de identidad. O sea, muchas veces, y claro, me ha tocado platicar tanto con los hijos, los niños de oro, como los que no lo son. Y los niños de oro con los que he tenido la oportunidad de platicar, pues algunos, sobre todo las mujeres, no se sienten tan orgullosas de haber sido en su momento los hijos favoritos de papá o de mamá, porque evidentemente se generaron ciertas rivalidades, las expectativas de los padres es muy distinta con respecto a los demás hijos, y entonces establecen límites para poder decir no, buscar actividades personales gratificantes, forjar relaciones de apoyo y, si es necesario, buscar ayuda, como mucha gente lo ha hecho por fortuna, y acuden a la terapia no solamente para quejarse de no haber sido los hijos favoritos de papá o de mamá, sino más bien lo que eso ha provocado. Algunos, lamentablemente, llegan al extremo de sentirse realmente inutilizados en su vida personal, en su vida sentimental, al grado de que he escuchado testimonios de personas que dicen: nunca he podido tener unas relaciones placenteras, no me duran las relaciones, no soy persistente, soy mala onda, me dejan, me engañan. O sea, todo esto es el resultado, por muy increíble que parezca, del síndrome del niño de oro. Y no porque tengamos literalmente un hijo favorito, sino que cuando
tenemos preferencias en el trato con uno de los hijos, los demás lo van a resentir de una manera muy desafortunada, y hoy vamos a identificar cuáles son esos roles que los hijos de padres narcisistas o que han tenido un niño de oro tienen que cargar con esas cosas durante prácticamente toda la vida. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, aquí parece que no tenemos espectadores, no hay nadie en casa. ¿Qué pasaría? A lo mejor no estamos transmitiendo en vivo, pero si son tan amables, pues nos dejan ahí un comentario: sí, estás transmitiendo en vivo, te estamos viendo, pero no te quiero ver, o algo así, ¿no? Bueno, queridos amigos, es el momento de ir a la primera pausa del programa. Estamos iniciando el programa Radioterapia de este lunes. A lo mejor por ser 15 de septiembre, todo el mundo se tomó su puente, ya no prenden el celular o el dispositivo o la laptop o su programa. Aquí mismo en Facebook Live estamos en vivo. Bien, regreso, soy Gilberto Marín y estamos en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muy comúnmente la inmensa mayoría de los padres que tienen varios hijos pueden decir que no, a todos no tienen hijos favoritos, a todos se les quiere por igual, lo cual, bueno, pues es muy común. Pero también admitir que casi siempre se tiene un hijo favorito es como un tabú, porque la gente no lo dice, no quiere demostrarlo, no, no quieren que se note. Sin embargo, dice la psicóloga Valeria Sabater que tener un niño al que se le quiere un poco más que a los demás es un hecho muy frecuente en la mayoría de las familias con varios hijos, que puede tener consecuencias serias. O sea, no importa, vamos a suponer que no tiene absolutamente nada de malo que tú tengas un hijo favorito. Pero, ¿sabes? A la larga puede tener unas desafortunadas consecuencias, no solamente para el niño de oro, sino para los hermanos del niño de oro, porque pueden, desafortunadamente, y sucede muy seguido, créemelo, pueden llegar a sentirse como que no los quieren sus papás. Y mira, he platicado con muchísima gente a lo largo de todos estos años que reconocen, que dicen o que creen o que tienen la impresión de que sus padres nunca los quisieron. ¿Cómo? O sea, no me imagino en qué contexto se puede afirmar algo así, pero evidentemente es comprensible para quienes en un momento dado o no recibieron de plano el amor que necesitaban por parte de sus padres, o era tan evidente que tenían preferencias por algún hermano o por alguna hermana o por varios hermanos, porque en ese contexto nace el niño dorado. El niño dorado es el hijo a quien los padres veneran como una pequeña deidad. Bueno, yo ilustré
el banner para el programa de hoy con una foto que es de una película, no recuerdo el nombre, El Emperador o El Último Emperador, no recuerdo, pero es la historia de un chico que heredó el imperio chino, fue tal vez el último de los emperadores chinos, no estoy seguro de la historia porque hace pues ya algunos ayeres que vi esa película, pero me encantaba mucho la música de esa película, entonces recordé que es ciertamente ese modelo del niño que todo lo tiene a destiempo, que es el trofeo de la familia, que es esa figura sobre quien se vuelcan los mayores privilegios, las mayores atenciones, discriminando literalmente al resto de los hermanos. Y esto obviamente tiene una grave consecuencia. Bueno, déjame decir grave por lo que he recibido de testimonios de las personas que son víctimas de tener un hermano de oro, por decirlo de esa manera. Y hay quien insiste en que ese favoritismo pues es un mito, que no lo hay, que no es cierto, que a todos los hijos los quiero por igual. Pero más que un mito, dice la doctora Sabater, es un tabú. O sea, es algo que ocultamos, es un hecho que aparece con frecuencia y del que se prefiere no hablar o del que se prefiere no admitir, porque pues sobre todo en nuestro medio, en nuestra sociedad, no es muy bien visto tener hijos consentidos, ¿no? Y ahí cada quien interpretará esta verdad como quiera, porque hay una evidencia que todos comprendemos y que todos defendemos, y que es que cualquier cosa que nosotros le demos a los hijos sin medida, como por ejemplo el amor, el reconocimiento, bueno, yo te puedo decir que todos los que tenemos hijos les damos amor, reconocimiento, apoyo, cariño, ¿no? Por igual. Creo que podría decir con toda sinceridad que cuidamos mucho en casa, que ninguno de los 3 hijos que tuvimos se sintiera más o menos. Yo era de los loquitos que si yo le compraba un regalito a uno de mis hijos, tenía que comprar otros 2 más, ¿no? Y no para no sentirme culpable, sino para no provocar rivalidades o distanciamientos o esa percepción de que, pues como mucha gente que yo conozco, que se siente como que nunca los quisieron en casa. Y entonces el hermano que se siente desplazado por esa situación se esfuerza muchísimo, lo indecible, lo exagerado, para congraciarse con sus progenitores, para quedar bien y que no se molesten y parecer como que necesito hacer más esfuerzo que mi hermano porque mi hermano no hace nada y de todas maneras lo quieren mucho, lo apoyan, lo aceptan, le pasan todo y a mí no, y a mí me castigan y a mí siempre me regañan y porque a mi hermano no. Sí, ¿me entiendes? O sea, crecen con ese, digamos, síndrome del niño desplazado, porque poco a poco va creciendo ese niño y va desarrollando una visión distorsionada, no solamente de sí mismo, sino del contexto de la familia, la vulnerabilidad, la baja autoestima en personas que se sienten relegados por sus padres, o incluso los celos. Los celos entre hermanos llegan a surgir cuando, por ejemplo, me decía hace un rato una persona que evidentemente pues no tenía cómo comprobarlo, así que perdóname por el comentario, pero él decía que a sus hermanos, a todos les dieron estudios y a él no. Bueno, lo que eso implique, por favor, interprétalo como pues ¿qué pasaría por la mente de esta persona? A lo mejor él no quiso estudiar y quería otro trato, quién sabe, pero cuando se sienten celos hacia el hermano dorado, hacia el niño de oro, serán sentimientos que le acompañan, si es que no toda la vida,
cuando menos durante muchos años, hasta que finalmente, como ha sido el caso de mucha gente, encuentran ayuda, encuentran una solución, y por supuesto que todo eso es corregible, porque en realidad lo que el terapeuta hace no es convencer a esta persona de que no lo tome así, que no lo tome persona, o sea, no se trata de que las personas terminen haciendo lo que el terapeuta quiere que hagan, sino cómo inducirlo de una manera inteligente, bien planeada, para que esta persona pueda realmente percibirse como lo que es, no como lo que le dijeron que es. Y entonces, por lo tanto, es el momento de admitir que el trato preferencial en la crianza entre los hijos y existe ese trato preferencial, y que los efectos psicológicos son mucho más serios de lo que pensamos. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, me dice Verónica Munguía, nos escribe un comentario aquí en la versión en vivo, con muchísimo gusto. Dice: feliz inicio de semana para todos los cachanillas. Saludos desde La Perla, Tapatía, Guadalajara, Guadalajara. Muy bien, pues con muchísimo gusto. Gracias, Verónica. Bienvenida al programa. Y yo me permito, así como que voy a una pausa y luego voy a regresar para continuar con el tema de hoy sobre el síndrome del niño de oro. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Bueno, independientemente de que la gente lo admita o no, buena parte de los papás y mamás tienen un hijo favorito. O sea, no necesitamos que digan sí, sí tengo, no, no tengo. O sea, no es necesario que lo admitan. Simplemente en el trato y en las consecuencias de ese trato se encuentra precisamente la evidencia, vamos a decirlo de esa manera, de que por supuesto que tienen un hijo favorito, si no es que dos, muchas veces así de eso se trata. Entonces, la presencia del niño dorado, en este caso el niño consentido, se encuentra en muchas dinámicas familiares, tanto en que si, por ejemplo, la ciencia, los estudios serios llevan demostrando desde hace muchos años este fenómeno que dice que el 74% de las madres y el 70% de los padres demuestran un trato preferencial para alguno de sus hijos. ¿Por qué razón? Porque los quieren más, porque decidieron que ese hijo cumple con sus expectativas y que se proyectan en ese hijo o en esa hija para poder lograr sus sueños fallidos cuando jóvenes, cuando niños. O sea, es todo un problema de narcisismo, ¿sabes? Y ahorita vamos a ver cómo esa crianza narcisista, en donde uno le mete toda la carne al asador a un hijo o una hija para que sea el orgullo de la familia, y lo llamativo de esto, dicen los expertos, es que ellos mismos, o sea, los papás mismos, son conscientes de este sentimiento de preferencia para alguno de los hijos y no pueden evitarlo, sentir cierta contradicción porque,
bueno, pues uno puede cargar con su carga de conciencia o cargo de conciencia, como se le dice, por no tener bien repartido el cariño, el amor, el trato, las preferencias entre todos los hijos de la familia. Entonces, tener una resonancia especial hacia uno solo de nuestros hijos es además un fenómeno que se explica por diferentes factores. Por ejemplo, ¿por qué se tiene una mayor preferencia sobre uno de los hijos?, se preguntan muchos expertos, y lo que nos dice la ciencia es que en realidad no es que se quiera más a otro sobre los demás, sino lo que sucede es que hay una mayor afinidad. Yo siempre he sostenido que hay hijos con los que vibramos en la misma sintonía, en la misma frecuencia, y por ende como que somos más afines con ese hijo, se parece más a nosotros, es más obediente o es más inteligente de acuerdo a nuestros propios parámetros, y por su carácter, por su personalidad, porque es más extrovertido, o lo contrario, porque es más abusadillo o abusadilla, entonces como que nos volvemos más afines. Y te repito, no es que se le quiera más, porque puede ser que la forma de ser de ese niño, de esa niña, nos recuerde nuestra forma de ser. Incluso muy seguidamente lo decimos: ay, así era yo como tú, ay, somos iguales tú y yo, te pareces mucho a mí. Incluso oí decir el otro día a una persona que estaba hablando de un sobrino y dice, me sacó a mí. Yo hice como que, ¿cómo que te sacó a ti si ni siquiera eres su papá? Es más, es un tío político. Y entonces, no sé, ese tipo de padres bien intencionados, bien buena onda, pero que no dejan de ser muy narcisistas, y que quisieran que ese niño afín, aunque no sea propio, pues se les parezca, ¿no? Y entonces es muy posible que también ese niño dorado sea más afectuoso, sea más dócil que el resto de los hermanos, y por eso es que nos llevamos mejor con ese hijo. Yo entiendo que se puede decir que tenemos hijos favoritos o que tenemos hijos a los que más amamos, pero en realidad, visto desde el punto de vista afectivo, no puede ser que yo quiera más a un hijo que al otro. Pues cuando menos no me identifico con una figura así, pero sí puedo pensar que a pesar de mis esfuerzos, a pesar de mis deseos, no he logrado, lo cual pues no deja de ser un problema mío, no he podido lograr que mis hijos hagan todo lo que me hubiera gustado que hicieran. Y entonces quien sobresale o quien destaca en lo que hace, bueno, pues me parece que es el hijo por el cual uno se puede sentir orgulloso. Y otro factor interesante es lo relativo al orden de nacimiento. Yo no sé por qué, pero hay muchos padres que al primogénito o primogénita la tratan de una manera distinta al resto de los hijos. Muy a menudo los padres adquieren más habilidades psicoemocionales en la crianza, como que el segundo hijo, bueno, pues ya sabemos cómo tratarlo, ya no le exigimos tanto, ya se convierte en nuestro hijo favorito porque cómo batallamos con el primero, y podemos decir cosas que lo van ofendiendo, y tengo constancia de que así es, de que muchos padres comparan a sus hijos: sacaste a tu abuelo en lo malo, sacaste a tu abuela en lo malo, sacaste a tu padre y te pareces a tu tío. O sea, lo negativo sobresale sobre el otro hijo, el segundo hijo o el tercer hijo o hija, que son pues más dóciles, más mansitos, más queditos, por decirlo de muchas maneras. Y entonces eso quiere decir que con los segundos hijos o los hijos que van llegando después se tiene una mayor habilidad para educarlos que con el primogénito o primogénita, que generalmente tienen una carga muy pesada, sobre todo
y me consta en esta sociedad nuestra que el primogénito varón tiene una carga muy desafortunada por parte de, sobre todo cuando papá es un narcisista o es un controlador o es un machista o qué sé yo. Bien, entonces vamos a ver cuáles son esas cargas que los hijos de estos padres narcisistas tienen que llevar muchos años de su vida, si no es que todos. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, me tomo la libertad de ir rápidamente a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Podríamos decir que cuando estos padres, que por cierto no hay que culparlos, ¿sabes? Porque en realidad hacen lo que suponen que es lo correcto. Muchas veces hay que admitir que el narcisismo de uno, porque pues supongo que todos tenemos algo de narcisos, pero ese narcisismo va provocando que cualquier cosa que los hijos hagan bien, desde mi punto de vista, digo yo, puede ser muy padre, muy gratificante para mí, pero no me doy cuenta de que estoy relegando en cierta forma a los otros hijos. Y sabes, este fenómeno que podríamos llamar las víctimas del niño de oro, pues son cicatrices emocionales que los padres narcisistas pueden dejar en la psique de sus hijos, en la autoestima dañada de los hijos que no son los favoritos, incluso en los hijos favoritos también, porque el niño perfecto, el niño que siempre fue el favorito de papá y mamá, pues no se puede equivocar, tiene que ser la persona perfecta, moldeada con una identidad, con control y de amor condicional, que si por ejemplo si te sales del huacal, si rebasas esta línea, si no haces lo que yo quiero, entonces dejas de ser mi favorito. Y créeme que es una carga muy desafortunada para los hijos, los niños de oro, porque afrontan perfeccionismo, afrontan ansiedad por expectativas extremas, se espera de ellos lo mejor, se espera que nunca fallen, se espera que tengan las relaciones perfectas, los matrimonios perfectos, la paternidad perfecta y todo perfecto, ¿no? Entonces creo que son víctimas o chivos expiatorios de la manipulación y enfrentan culpas y críticas familiares, y no solamente ellos, sino déjame decirte que también como daño colateral, quienes se van quedando relegados porque no se sienten los favoritos, porque no les demuestran mayor afecto que a sus hermanos o hermanas de oro. El caso es que es un relajo, porque el niño perdido
El niño que no es el favorito, pues sufre de negligencia emocional, afecta su autovaloración, no se siente a la altura de la circunstancia familiar, porque pensemos, como dice, déjame citar correctamente para ser justo, dice la psicóloga Mark Travers, que todos los niños tienen necesidades emocionales básicas que sus padres deben satisfacer. O sea, entendamos que desde muy pequeños los niños necesitamos, cuando lo somos, pues afecto, necesidades básicas que solamente los padres pueden satisfacer. Necesitan sentirse bien, necesitan sentirse vistos, necesitan sentirse valorados, queridos, y sobre todo necesitan sentirse apoyados por parte de sus papás principalmente, y ser aceptados por lo que son, y creer que su capacidad o creer en su capacidad para tener éxito desde muy pequeños. O sea, estimularlos porque llegaron de la escuela con buenas notas, con el primer lugar en aprovechamiento o en conducta, o valores que no sé si todavía existan en las escuelas, pero es como estar observando todo el tiempo cuál de los hijos es el que sobresale y encargarme más de él que el resto de los hermanos. Desafortunadamente, un cuidador principal con problemas psicológicos complejos, como puede ser el mismo narcisismo, la arrogancia, la ignorancia muchas veces de cómo educar a los hijos, pues puede arruinar este plan de criar hijos equilibrados en todos los sentidos, porque los padres complicados, los padres narcisistas, los que sobreprotegen a su hijo favorito, pueden, y lo hacen muy a menudo por cierto, moldear las identidades de sus hijos a través del control y del amor condicional. O sea, no estoy hablando del amor incondicional, no, sino condicionado a ese amor para que seas lo que yo quiero que seas, para que seas mi orgullo, para que cumplas con lo que yo no pude cumplir. Sin decirlo, nos proyectamos en los hijos para que sean como me hubiera gustado ser a mí. Le exijo mucho porque no se equivoque en esto como yo, para que no te equivoques en esto otro como yo. Y entonces los padres narcisistas por lo general están más enfocados en las apariencias y en la admiración de los demás, y tienen realmente, como dicen los expertos, muy poco espacio mental para cuidar a los niños de la misma manera que los padres sanos, que sería como... ¿Cómo educan a sus hijos los padres sanos? Bueno, me parece que en primer lugar transmiten la confianza, la seguridad de que no tienen hijos favoritos. Es muy difícil lograr esto, ¿sabes? Porque si partimos de la idea de que a todos los hijos se les quiere por igual, bueno, pues tal vez es una pretensión medio justa, medio inexacta de cómo debemos tratar a los hijos. Más bien deberíamos hacerlo en base a su personalidad, a lo que ellos quieren, a lo que a ellos les gusta, a lo que uno está dispuesto a apoyarlos. Porque, híjole, cuando hablamos de, por ejemplo, varios hijos y que te metes a la tarea, tanto tú como tu pareja, la mamá o el papá de los hijos, te entregas a la tarea de educarlos lo mejor posible. Y bueno, te vas dando cuenta de que cada uno de tus hijos tiene una preferencia distinta, gustos distintos, una personalidad distinta. Entonces, ¿cómo complacer a semejante grupo de gente que son todos tan disímbolos, tan distintos? Bueno, pues ese es el secreto de la paternidad, no solamente parir hijos y tenerlos y cuidarlos y mantenerlos. No, señor, no, señora. El asunto aquí es que ser padre implica prepararte tú para ser mejor papá, mejor mamá,
para que estés al pendiente de las necesidades de tus hijos de acuerdo a cómo van creciendo, porque no se trata de que tus hijos te complazcan en todo para que estés satisfecho, sino se trata de encontrar el equilibrio que satisface las preferencias y las exigencias y las necesidades de tus hijos para que estén bien. Criticar a los hijos no es un buen trabajo, no es buena idea. Apoyarlos puede ser mejor. Entonces yo creo que el niño dorado es en este caso el favorecido, el que refleja la autoimagen idealizada de sus padres y muy a menudo a un costo muy considerable para su desarrollo emocional porque se le trata de una manera distinta. Puede ser que este hijo de oro sea muy exigente y este niño representa todo lo que un padre narcisista quiere que el mundo vea en sí mismo: éxito, encanto, quizás inteligencia, para que vean que este hijo mío es tan inteligente como yo, o yo me siento muy orgulloso de que este hijo mío sea muy inteligente. Tal vez entre paréntesis decir como yo no lo fui. De esas cosas. ¿Qué más podemos esperar de este asunto del niño dorado? Porque vamos a ver los efectos del favoritismo entre hermanos y los, los estigmas que los hijos favoritos tienen que cargar durante prácticamente toda su vida. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, vamos a ir a una pausa inmediatamente. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo en Radioterapia, directo a la conciencia, en este lunes, que es 15 de septiembre del 2025. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, es de la mayor importancia, creo sinceramente, a este asunto hay que darle la importancia que merece, porque no solamente se trata de que tú te puedas sentir como criticado, como señalado, porque ahora resulta que sí es cierto que tienes un hijo o una hija favorita de entre el resto de sus hijos, pero tal vez el asunto aquí es que eso no es lo malo. Lo malo es las secuencias que va a tener este hijo y, sobre todo, las secuencias un tanto, pues yo diría, más negativas en los otros hijos, los que se sienten relegados, los que sienten y lo dicen y lo afirman y lo llevan por toda la vida de que sus papás no los quieren o nunca los quisieron, a mí nunca me dieron nada, siempre a mi hermano, siempre a mis hermanos, y yo esto, yo lo otro y aquello. Y entonces, en resumen, es una historia que hace que esa persona mencionada se identifique más con un perdedor que con un triunfador, en el sentido práctico de la palabra triunfador. Fíjate que en ese contexto, mientras los papás rara vez admiten que sí tienen un hijo favorito, lo cual, te repito, no es lo malo, sino que lo malo puede ser que descuiden el resto de la familia. Sin embargo, los hermanos pueden identificarlo muy rápidamente. Yo he preguntado, he tenido la necesidad
Iba a decir el tino, pero no. No es un tino mío. Simplemente decir con responsabilidad que cuando empiezas a ver y a escuchar los argumentos de una persona de que se siente mal, se siente menos, ha fracasado en esto, ha fracasado en lo otro, pues evidentemente el buen terapeuta va a encontrar el origen de ese sentimiento. Y en muchos casos, muchos casos, hemos encontrado que luego los hijos no favoritos identifican al niño favorito y justifican sus fracasos porque no les dieron lo que a su hermano o hermana de oro sí les dieron. Yo creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si tú eres un papá primerizo y que eres pues un tanto neófito en el asunto de educar hijos, yo creo que hay que tomar en cuenta de que si tienen planeado tú y tu pareja tener varios hijos, bueno, pues cuidar y tener en mente, anotarlo si es necesario, de que nunca voy a darle a mis hijos la sensación de que son mis favoritos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el niño dorado es muy especial porque recibe todas las atenciones, todos los afectos, todas las deferencias por parte de sus papás, lo eximen de responsabilidades que a los otros hijos sí les dan. Y decimos, ¿no? Yo recuerdo en mi casa, decía, ¿cómo a mi hermano no le dices nada y a mí sí? Bueno, quién sabe. Pero evidentemente eso puede estar afectando la autoestima de los hermanos no favoritos, porque esa dinámica constante se vive muchas veces con indignidad para los hijos no favoritos y un elevadísimo sufrimiento emocional que posiblemente no se vea en ese momento. ¿Quién de los presentes, podríamos decir, se sintió mal en un momento dado por haber tratado a sus hijos como favoritos? En ese momento tal vez no, pero cuando crecen, cuando tus hijos te dejan de hablar, cuando hay enormes desacuerdos y diferencias entre tú y tus hijos simplemente porque no cumpliste con lo que ellos necesitaban en un momento dado. Y te repito, en eso consiste el hecho y el secreto de ser buenos padres. O sea, si tú vas a tener una orquesta, tienes que estar muy pendiente de que todos los ejecutantes tengan bien afinado su instrumento para que se oiga armoniosa la orquesta. Bueno, pues imagínate que sucede con los hijos igual. Tienes que poner atención a ver cómo suena este hijo, a ver qué tan afinado está este hijo, y en el caso de problema, pues corregirlo, porque también hay que tener en cuenta que cuando no hacemos eso, el niño trofeo o el niño de oro, como querramos llamarle, simplemente sufre los efectos de esa preferencia en su vida, porque nunca se va a poder quitar de encima la losa pesada que causa precisamente el hecho de que siempre se le exija demasiado. Porque, oye, tú eras el más inteligente, tú eras el favorito, y hay ciertos celos que duran no sé cuántos años, pero me parece que toda la vida, de los hijos que recibieron amor como segunda clase. O sea, los hijos de primera clase, los hijos de segunda clase, los hijos VIP. Qué cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a los que les gusta estar en la fila de atrás, o a los hijos de segunda, entonces los pequeños no tardan en advertir que el niño dorado se lleva todos los reconocimientos y las validaciones, que se lleva todas las preferencias, que se lleva todos los domingos. Había un detalle que pues no es que me quite el sueño, pero yo recuerdo que a mis hermanas les daban más domingo
que a nosotros los niños de la familia. ¿Quién sabe por qué? No, nunca averigüé, pero pues yo me imagino que porque pues se lo ganaron, porque valían más, o porque nunca me planteé que porque fuéramos niños de segunda, pero mientras uno se esfuerza más, el doble de lo normal, los hijos favoritos pues no, ni siquiera tienen que mover un dedo. Para eso tienen a sus esclavitos, sus hermanitos, para que hagan, plánchale la ropa a tu hermano, lávale la ropa a tu hermano, dale comida a tu hermano, haz esto por tu hermano, préstale dinero a tu hermano, lleva a tu hermano a tal parte, pobrecito, no lo dejes solo. No, entonces evidentemente sí hay tratos que demuestran de alguna manera que pues nos vamos convirtiendo, querer y no, en los hijos de segunda clase. Uy, qué feo se oye, ¿no? Bueno, voy a la última pausa del programa y regresamos con el colofón de la historia sobre el síndrome del niño de oro. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, muchos expertos señalan que el chivo expiatorio, vamos a llamarle así, es el niño que absorbe todo lo que el niño dorado no absorbe. O sea, el niño de segunda, como te decía, el que va siendo relegado, el que tiene que necesariamente, a veces sin pensarlo, lo cual pues exime o exenta de culpa a muchos padres porque no saben que lo están haciendo así. Pero el niño que es el chivo expiatorio de la familia, como que ayuda al sistema familiar a sobrevivir. Porque si, por ejemplo, muy a menudo, a costa de los niños de segunda, permíteme llamarle de esa manera, las cosas van funcionando. Porque habrá siempre, o casi siempre, no estoy tan seguro con qué frecuencia, pero habrá casi siempre uno de los hijos que no hace lo que los demás hacen porque siempre se siente incómodo, siempre está indispuesto, o a lo mejor es un niño enfermizo, o a lo mejor es un niño que tiene cosas más importantes que hacer, o tu hermana no puede ir, o tu hermano no quiere ir, y esto y el otro. Me contaba hace unos días un hombre, un señor, un joven, que cuando niños siempre terminaban yendo a comer al lugar que decía su hermana, que era evidentemente la favorita, la consentida, la niña de oro. Entonces muchas veces esto va quedando atrapado en un círculo vicioso porque alguien tiene que hacer lo que los demás no hacen. Incluso muchas veces papá o mamá, más mamá que papá, terminan haciendo lo que el niño dorado no quiere hacer o no puede hacer porque simple y sencillamente no da el ancho. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, el chivo expiatorio o los niños de segunda se convierten en el blanco de culpa. Si tu hermanito se cayó, tú tienes la culpa, pero es que mi hermano estaba allí, pues sí, pero él no se dio cuenta y tú sí, bla, bla, bla. Los padres se proyectan emocionalmente, repetidamente en ese tipo de niños que fallan y que les exigen demasiado para que no lo hagan. Y entonces
En los psicólogos le llaman el chivo expiatorio al niño que recibe trato de segunda, vamos a decirlo así, que no reciben el trato de primera que sí recibe el niño de oro, y especialmente si no se ajusta a los estándares de la familia, en donde pues todo depende, ¿no? Somos muy especiales en esta familia, o no nos creemos tan especiales en esta familia y tú sí. Porque fíjate que el niño de oro no necesariamente es el más inteligente, no necesariamente es el más sobresaliente en todos los aspectos, sino es un niño muy lindo, muy accesible, muy inteligente, muy maduro para su edad, aunque no sea el más listo, el más brillante, el favorito en el sentido de que tiene un lugar en el orden de nacimiento, porque por el otro lado entiendo que los hijos de segunda, o los hijos que son el chivo expiatorio, se convierten en una salida emocional de las inseguridades y de las frustraciones de sus padres, porque cuando sienten que no son capaces de trasladar la responsabilidad del hijo de oro a los demás, porque no saben cómo hacerlo, entonces los demás hijos, los hijos de segunda, por llamarles de alguna manera, insisto, se convierten en los malos, en la vergüenza de la familia, los que no son capaces de hacer lo que yo quiero que hagan. Tu hermano sí lo hace, tu hermano sí me obedece, tu hermano sí esto, tu hermano el otro. Y entonces tal vez no estén diciendo, ni siquiera reconociendo que tienen un hijo favorito. No necesariamente lo tenemos que decir. La gente lo demuestra. Y los hijos de segunda están más conscientes, y vaya que lo he visto y lo he escuchado durante muchos años, y a muchas personas que insisten en que se notaba cuando niños, cuando jóvenes, cuando vivían en su casa, se notaba que sus padres tenían un hijo favorito o hija. Y entonces, como lo sabían, porque pues a ellos siempre los castigaban, y a este hermano no, los callaban por responder o causar problemas, y tu hermano no. O sea, muy obediente, muy dócil, muy buena gente, muy buena onda, y tú no. Entonces yo creo que cuando, no sé si te ha pasado, pero cuando intentas defender a un hermano que pudo haber sido tratado injustamente, y entonces ¡pum!, te cae la migra, por decir un ejemplo de algo muy malo, y pues se van todos contra ti. ¿Por qué? Porque tuviste la osadía de tratar de justificar o decir o defender que injustamente están tratando a uno de tus hermanos, mientras que el favorito ni siquiera lo tocan con el pétalo de una rosa. Bueno, tal vez el ejemplo final sea que una relación entre una madre narcisista y su hija de oro, en este caso no estamos hablando solamente de los varones, sino que puede haber como que una competencia constante, una especie de envidia calculada. No importa lo que la hija logre, no importa que sea una niña muy lista, no importa que sea una niña muy sobresaliente, pero para una mamá narcisista nunca será suficiente. Nunca. Y entonces este es un rasgo distintivo del papel del clásico chivo expiatorio, porque a diferencia del papá, que posiblemente esté tratando de lograr que su hijo favorito sobresalga en todo, la mamá narcisista, por el otro lado, puede estar creando un mundo ficticio, por cierto, para que su hija no logre sobresalir más que ella. Es una especie de
celos irracionales que de repente no podemos explicarnos porque son criticados por ser listos, por ser valiosos, por ser sobresalientes, y no se convierten en la niña de oro, porque todo depende. Si mamá es muy narcisista, pues entonces le va a poner trabas, le va a poner obstáculos para que nunca sobresalga más que ella. Es como cuando dicen, ¿no? Qué cosas, que no puedes ganar más que el presidente. Bueno, escuchaba el otro día una señora que me comentaba que su mamá siempre la regañaba, siempre la despreciaba, nunca la felicitaba por nada, nunca le festejaba nada, y me podría ir bien en la escuela, decía, pero pues no, nunca era nada suficiente, no, nunca se dio por vencida. Y entonces ahora, ya que es adulta y formó su propia familia, tiene sus propias hijas, por fortuna ella cuida mucho de darle a sus 2 únicas hijas que tiene el mejor trato posible, reconocerles, son pequeñas, pero está ella empeñada en ir aprendiendo, lo cual es muy buena idea que haya acudido a buscar ayuda para aprender a controlar ese rencor, ese resentimiento, para que veamos cuál es el efecto de tener hijos favoritos y hijos de segunda. Bueno, pues ahí te lo dejo. Señoras y señores, vamos a ver cómo está aquí la cosa para despedirnos en esta ocasión en el programa. Pues ya sabes, aquí en México es un puente largo, como le llamamos, en donde pues muchos van a descansar hoy. De hecho ya lo están haciendo, y luego el puente de mañana, que es un día feriado, y luego pues de todas maneras los martes no tenemos programa, pero vamos a tener programa con Dios mediante el próximo miércoles. Y déjame decirles con mucho gusto, déjame ver aquí cómo está la cosa, a Verónica Alcaraz, a Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda, también con mucho gusto le agradezco a Ana Ortiz, Verónica Casillas, Daniel Gurrola Reinaga, Marta López Lagarda, Sol Salazar, Enrique Orozco Espinosa, Marina Martínez Ruiz, Verónica Munguía, Margarita Hernández y Lupita Gastelo. Y a todos y a todas los que se han conectado y que nos han dado su like, que nos siguen en el programa, muchas gracias. Vamos a subir al rato completo el programa a YouTube en nuestro canal Gilberto Marín, para que también ahí, si te es más cómodo, pues compartir, suscribirte al canal, crecer y crecer. Bien, pues entonces, queridos amigos, dicho lo anterior, yo me despido y te agradezco muchísimo la atención, la compañía. Nos vamos a ver aquí el próximo miércoles, y mientras tanto sean inmensamente felices. Cada relación, cada suceso es el espejo de todo lo que llevo dentro. Hay en mí un creador, no una víctima, y cada pensamiento, sentimiento o interpretación trae un reflejo en mi espejo, en el tuyo y en el de todos. ¿Para qué esperar que el mundo cambie cuando en realidad nosotros participamos en su creación? Cuando se asome la infelicidad, pregunta qué hay en mí que puedo